Ya, buenas noches. El tema que tenemos que tocar ahora es el tema de óptica, ¿ok? Les presento las diapositivas. Ahí va mucho texto en las diapositivas, pero lo voy a traducir en mis términos, ¿ok? Como les voy a pasar estas diapositivas, entonces ustedes pueden en cualquier momento revisar el texto con palabras más adecuadas, con términos más adecuados. Está enunciado todos los conceptos que tenemos acá. Óptica, ¿qué es la óptica? Es el estudio de la luz, ¿ok? Es una parte de la física y se encarga del estudio de la luz, ¿ok? Entonces, ¿qué es luz? La luz, chicos, hasta ahora, siglo XXI, no está muy claro qué es la luz, ¿no? Es que lo que pasa es que en la física, así como en todas las disciplinas, no es que sepamos todo, ¿no? Debemos saber hasta este momento un 60 o 40% de lo que pasa en realidad. Hay más cosas que no conocemos, ¿no? La ciencia no es que está llena de cosas absolutas ni de muchas certezas, ¿no? A lo largo de la historia ha habido varias teorías acerca de qué es luz, ¿no? En- y entonces, una de las teorías antiguas nos decía que la luz se presenta en lo siguiente. Digamos, tienes una velita. Nos iremos a una cosa antigua ya. Esta velita, de acuerdo a esta teoría, y esa teoría era propuesta por Newton, por el mismo Newton, decía, hay algo en esta velita que está encendida, cuando está encendida, y emite alguna cosa, unos corpúsculos, decía. Y entonces estos cuerpitos, cuando tocan alguna superficie pulida, como son cuerpos, van, chocan y rebotan a tus ojos. Y por eso es que tú ves la luz, ¿ok? Entonces, esta teoría de Einstein, de Newton, ha sido desechada, ¿no es cierto? Em, Actualmente, y vamos a ver varias propuestas de cómo se ha ido abordando esto. Actualmente, bueno, vamos avanzando un poco en la historia. Esa teoría que enunciaba Newton, que son corpúsculos, ha sido desechada por varias cosas. Ha habido una nueva teoría. Dijo que la luz no son corpúsculos, son algo así como ondas, decían. Unas ondas con características eléctricas y magnéticas, por eso se le llama ondas electromagnéticas, ¿ok? Porque cómo se comportaba era más parecido a una onda electromagnética. Bueno, esto ha tenido vigencia por mucho tiempo, siglo XIX y parte del XX, pero después ha habido algo que no ha cesado por completo estas dos teorías, ¿ok? Actualmente, la teoría actual nos dice que la naturaleza de la luz presenta dos características. Primero, es que a veces sí se comporta como corpúsculos, como unos pequeños paquetes de energía, tal como decía Newton. Pero en ciertas ocasiones se comporta como ondas. Por eso es que acá dice, en la actualidad se considera que la luz tiene naturaleza dual, es decir, en algunos fenómenos se comporta como corpúsculos y en otros se presenta como una onda electromagnética, ¿ok? Y su estudio no ha terminado, nos seguimos investigando qué cosa es la luz. A pesar de eso, la utilizamos diariamente, ¿no? Entonces, ¿qué es la luz? Entonces, tiempos inmemoriales ha sido la pregunta a los científicos. En la primera parte de ya racionalizando estos conceptos, Newton decía lo que les proponía, ¿no? Que es alguna cosa corpuscular. La teoría corpuscular enuncia que la luz está formada por pequeños corpúsculos que salen de un cuerpo luminoso y que al llegar a otro cuerpo se reflejan, rebotan para luego viajar al ojo del observador. Esta teoría ha sido desechada. Siglo XVII, 1600 más o menos, ¿no? 1600, principios de 1700. Teoría ondulatoria. La luz es una onda mecánica. Esto no es cierto, ¿no? Porque si te acuerdas de la anterior clase, yo les decía, la onda mecánica necesita un medio para transportarse, a veces la cuerda,
a veces el agua, a veces se transporta por el aire, ¿no? Pero la luz se transporta por los tres medios, ¿no? Se transporta por el aire, se transporta por el agua, pero también se puede transportar por el vacío. Entonces no necesita de ningún medio para transportarse. Entonces, como se transporta por el vacío, no puede ser una onda mecánica. ¿Ok? Entonces esa teoría ha sido rápidamente desechada. La luz es una onda electromagnética, porque las ondas electromagnéticas, igual habíamos dicho la anterior semana, son aquellas que no necesitan de ningún medio para moverse. Entonces, varias conjeturas por mucho tiempo han afirmado que la luz tenía estas características, ¿ok? Siglo XIX, más o menos 1800, ¿no? Todo el 1800 ha prevalecido esta teoría. A finales de 1800 y a principios de 1900, mira 1905, ¿no? Ahí viene el inicio de la física cuántica y han vuelto esta partecita de los corpúsculos que le han ido llamando, Max Planck le llamó fotones. Y entonces decía que tenían una naturaleza así, parece que son pequeños paquetes de energía que van moviéndose e interactúan con los elementos y se botan, etcétera, ¿no? Actualmente la teoría actual en Arboli dice que la luz tiene una naturaleza dual. A veces se comporta como un corpúsculo y a veces se comporta como una onda electromagnética. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que a veces se comporte como una cosa y a veces se comporte como otra cosa? Eso es absolutamente inimaginable, ¿no? Dentro de la física que nosotros podemos ver en nuestro cotidiano. En nuestro cotidiano vemos cosas grandes, ¿no? Un automóvil, una liebre o un alce que va cosiendo, ¿no es cierto? Todas esas cosas grandes la domina la física clásica que le llamamos física newtoniana, ¿no? Todo lo que hemos avanzado en vectores, dinámica, cinemática, dinámica, colisiones, etcétera, todo eso está unido y todo eso se le llama física clásica, ¿ok? Parte de la física, esa parte que hemos estudiado se llama mecánica. Para el primer parcial todo eso se llama mecánica, ¿ok? Física clásica, mecánica. Esto que se llama física óptica y es otra cosa, ¿ya? Cuando hagamos cosas grandes, podemos predecir su comportamiento a través del estudio de la mecánica, parte de la física, que es todo lo que hemos estudiado. Pero cuando ya hagamos cosas muy pequeñas, estas leyes que se han propuesto no sirven. Y entramos en una física que se llama, ¿alguien sabe qué se llama la física de las cosas bien, bien pequeñitas? Los que han visto Los Vengadores. Sin miedo, empieza con C, es su nombre. Física cuántica. Exacto, eso es física cuántica. La física cuántica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso. Listo, entonces les comparto en cuanto terminemos la clase, les comparto ese video en YouTube, ¿ya? Ahora, sigamos. Bueno, entonces la óptica estudia la luz, ¿ok? Uno de los fenómenos propios de la óptica es la deflexión de la luz. ¿Qué cosa es la deflexión? Obviamente, ¿no? Tengo algún objeto, tengo en presencia luz, lo que va a pasar es que va a incidir sobre este objeto la luz y va a rebotar en este objeto, ¿no es cierto? Y va a llegar a nuestros ojos. La deflexión de la luz es que la luz se refleja sobre una superficie pulida, es tan pulida que refleja la luz sin ningún tipo de interferencia, ¿ok? Es muy distinto intentar reflejarnos por alguna superficie que no sea pulida, ¿no? Por alguna superficie rugosa. Sí, en cierta medida puede incidir la luz sobre esa superficie, pero la manera en cómo rebota es medio caótica, por eso es que no se presentaría ningún reflejo así
óptimo, ¿no? Sería difuso. Pero cuando tengo una superficie así bien pulidita, tal cual nos presenta este lago, tranquilo, entonces la luz se refleja y por ende refleja los objetos que están a cierta distancia, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere la reflexión. Ese tema de la reflexión no se aborda mucho en el libro. Eh, en el libro se abordan otras cosas que son interesantes para el tema de medicina. Por ejemplo, la velocidad de la luz, chicos, es esta. 299.792.458 metros cada segundo. Generalmente esto se lo expresa como ¿cómo? Primero que se los redondea a 3, esto que sea 3 millones 300 mil millones 700 mil metros por segundo, es decir, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? 3 con 8 ceros metros por segundo, o mejor en kilómetros, 300 mil kilómetros por segundo. Es la velocidad de la luz en el aire y en el vacío. Cuando viaja en el aire y cuando viaja en el vacío, la velocidad de la luz es esta, ¿ok? Ahí te pongo un apunte interesante. ¿Cuánto demora la luz del sol desde el sol hasta llegar a la Tierra? Es más o menos 8 minutos y 20 segundos, ¿ok? Se demora eso en llegar la luz del sol a la Tierra. Es rápida esa velocidad, pero no es que sea infinitamente rápida, ¿no? ¿Qué cosa es la refracción de la luz? Un experimento sencillo que nos hace dar cuenta que es la refracción es que si nosotros todos creo que hemos hecho este experimento, tengo un bolígrafo o un lapicito, cuando lo meto en el agua, este lapicito parece que se quiebra, ¿no? Tú ves como que se quiebra este lápiz, ya no está así recto, está así inclinadito, se quebró. ¿Por qué vemos ese quiebre? Lo que pasa es que la velocidad a la cual llega la luz de este objeto a mis ojos varía. Acá, como tenemos aire, esta partecita del bolígrafo viaja a ¿cuánto? A 300.000, ¿no ve? 300 le diremos. Pero en el agua esta velocidad es más pequeña. ¿Por qué? Porque el medio es un poco más complicado de traspasar. El aire es más o menos facilito de traspasar, por eso que su velocidad es 300. Pero acá es un poco, le cuesta más a la luz. Entonces digamos acá su velocidad que sea 250, ¿ok? Por eso es que tenemos la sensación de que mi bolígrafito, mi lapito se quebró, se rompió, ¿ok? Eso se llama la refracción de la luz. Otra manera de entender la refracción de la luz es que la luz cambia de dirección, ¿ok? Ahora, la luz que conocemos, chicos, es la luz blanca. La luz blanca se compone de varios tipos de luz, ¿no? La roja, la azul, la verde, etcétera. ¿Ok? Eso tenerlo en cuenta porque vamos a explicar otras cosas a continuación. A ver, preguntas. Su participación antes de seguir con el tema. Ya a ver si se entendió sin miedo. Preguntas. No te estamos calificando. Es bueno participar porque así esas cosas se te quedan, ¿ya? Todos los conceptos que estamos hablando. Y si cometes un error, pues también de los errores se aprende, ¿no? Te apuesto que si cometes un error ahorita, imposible. Eso no te olvidas nunca. Porque ahorita vas a decir, ah, no, como me he equivocado, pero eso va a quedar siempre en tu cabecita, ¿ya? Pregunta número uno, de lo que hemos hablado. La luz cuando viaja en el aire tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Cuando viaja en el agua, su velocidad es mayor que esto, menor que esto, igual a los 300.000, o depende del tipo del agua o ninguna de las anteriores. ¿Qué dices? Les escucho con audios. A, B, C, D, ¿cuál? Sin miedo. ¿Qué dices, Claudia Elena? Sería menor a los 300.000. Sí, eso es. La velocidad de la luz es 300.000. A veces le llaman, generalmente en la física se le coloca como c,
Cada vez que encuentres una letra C en cualquier fórmula física, eso es la velocidad de la luz. ¿Y cuánto es? 300.000 kilómetros por segundo. Una teoría de la física nos dice que esa velocidad de la luz es constante, nunca varía. ¿Ok? Por otra parte, primera cosa es que la velocidad de la luz es una constante física, nunca varía, nunca va a ser más grande o más pequeña, siempre va a ser esa. Segunda condición, nunca nada puede ir más rápido que la luz, ni siquiera la propia luz. Por lo tanto, más lento sí. Cuando vas en el agua, viaja en el agua la luz, viaja a una velocidad más pequeña que los 300.000. Por lo tanto, está en lo correcto nuestra amiga, el inciso B. ¿Ok? Siguiente pregunta. La luz cuando viaja en el aire tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Cuando viaja por un diamante, su velocidad es, ¿cuál dicen? Mayor, menor, igual a los 300.000 o depende del tipo de diamante o ninguna de las anteriores. ¿Cuál dices? Hablen sin miedo. ¿Qué dices, Liz Nayeli? Eh, ¿La B? Sí, correcto. Es menor y siempre es menor, ¿ya? Porque está viajando por un objeto más denso. ¿Ok? Entonces acá les presento un videito, no tiene sonido, pero acá nos muestra clarito que se quiebra. Para los que no han hecho, yo creo que todos hemos debido hacer este experimento. Pero te das cuenta acá parece que se quiebra, ¿no? En esta partita. Porque aquí tengo agua y acá tengo aire. Entonces llega a nuestros ojos a distintas velocidades. Entonces vemos que se quiebra. Acá está echando aceite, ¿no? La idea es que tienes dos tipos de líquido, dos densidades, por lo tanto se va a quebrar dos veces, mira. Acá la velocidad una, acá la velocidad es otra, acá la velocidad es otra. Por eso hay doble quiebre. Y acá le pone algo. ¿Qué será? Lo que le mete son líquidos no miscibles. Y entonces se quiebra una, dos, tres veces. A ver que lo pongo en un ángulo mejor. Bueno, ahí quedó el video. ¿Ok? Ahí. Bueno, entonces se quiebra. Las de fracción de la luz, ahí te pongo otros conceptos igual. Nos indica el lápiz, el vaso, el aire, el agua. Entonces este experimento famoso de Newton, ¿no? Vamos a volver a ese tema de Newton. Pregunta, a ver chicos, pregunta. Antes de volver a Newton. Antes de venir a Newton. Si tú en tu casa, en tu cuartito, tienes algunas cosas que son de color rojo. Tienes alguna cosa que es de color amarillo. Tienes alguna cosa que es de color verde. Es decir, todos los colores que conocemos están en tu cuarto, ¿ok? Los junto y los bato y los licúo. ¿Qué color me da como resultado? Juntar todos los colores que conocemos que existen. ¿Qué color me da? ¿Quién sabe? Gris. Es lo que hacemos con nuestros acuarelas, ¿no? Todos hemos hecho esto con las acuarelas. Las hemos juntado en un recipiente y medio gris sale, ¿no ve? Pero ¿por qué sale gris? Porque la proporción en la cual hemos juntado no es exacta. Si juntásemos en proporción exacta, todos los colores que conocemos, todos los colores del arco iris que vemos y que conocemos, no sale gris. ¿Alguien sabe qué color sale? Eso es contraintuitivo, ¿no? Porque ahorita toditos, el 99% de nosotros decimos gris, porque eso hemos hecho en colegio, en acuarel, con las acuarelas, ¿no? Y es un poquito negro, no es gris, ¿no? Es medio plomito, así. ¿Qué color sale? Física pura. ¿Sabes qué color sale? Blanco. ¿Cómo, no? Nos estás engañando. ¿Cómo sale blanco? Yo he hecho eso miles de veces en colegio, desde kinder hemos hecho eso y nunca salió blanco. Veremos, acá tengo la demostración. Creo que esto lo he ordenado de manera... Mira,
Si juntamos todos los colores en este momento que están en tu habitación, ¿qué color obtenemos? Blanco. ¿Cómo demostramos esto? Tengo una moladora y empiezo a juntar colores. Mira acá, rojo, azul y blanco y me sale así violeta. ¿No ves? Si junto esos colores, la moladora está girando bien rapidito. ¿Qué tal si junto otros colores? Rojo y anaranjado, eso por supuesto me sale naranja, lo que sabemos, ¿no? Colores primos, rojo y naranja, me sale naranjadito. Y ahora azul y rojito, me sale un guindo. Listos, igual conocemos de la teoría que base que nos daban de los colores primos, ¿no? Los famosos colores primos. Entonces, ¿qué pasará? Veremos la siguiente disco. Aquí está el siguiente disco. Mira, todos los colores que conoces, naranja, etcétera, ¿no? Todos los colores del arco iris. Lo hace girar y se va a formar el blanco. Listo, blanco. La unión de todos los colores que conocemos es blanco. Ahí está demostradísimo varias veces. Esto, por supuesto, ¿quién lo descubrió? Newton. La luz del sol, chicos, ¿qué color es? Es luz blanca. El famoso experimento de Newton, acá está. Entonces, Newton, ¿qué hizo? Newton hizo en un cuarto oscuro, agarró un prisma. Un prisma es un vidrio, ¿no? Medio zarito, medio triangular, así. En la puerta le colocó un huequito. Hizo que por ese hueco entre la luz del sol, luz blanca. Como el blanco es la composición de todos los colores que nosotros conocemos, al llegar al vidrio hizo que esa luz se refractara. Al refractarse se dividió en todos los colores que existen. Rojo, amarillo, verde, etc. Una cosa particular es que quiero que te des cuenta que uno de los límites es rojo, por abajito. Otro de los límites por arriba es moradito, ¿no ve? Violeta o morado le conocemos, ¿ok? Siempre se forma así. Cuando veas un arco iris, vas a ver que los colores extremos, todos los colores existen en el arco iris, pero los extremos, los que son fronteras, son siempre el rojo y el violeta, porque enseguida te digo, ¿no? Pero es que la luz, estamos hablando que son ondas, ¿no? Las ondas, si te acuerdas la anterior clase, la anterior semana, que decíamos que las ondas tienen frecuencia y tienen longitud de onda, ¿no? Si yo dibujo una luz azul, tendría esa frecuencia y esa longitud de onda. Si yo dibujo una onda roja, su frecuencia y su longitud de onda es distinta. La luz amarilla, su frecuencia y su longitud de onda es distinta. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre esos colores? Nada más que la frecuencia y la longitud de onda. Después es lo mismo. Por eso es que lo percibimos con nuestros ojos de manera distinta. Si agarro el verde, por supuesto su frecuencia y su longitud de onda es distinta a las otras, ¿ya? Todas se juntan y forman la luz blanca, pero si las dividimos, es bien clarito que cada uno tiene su frecuencia y su longitud de onda particular de cada uno. ¿Qué cosa comparten toditas? Su velocidad. La velocidad de esta luz amarilla es la velocidad de la luz. La velocidad de esta luz azul es la velocidad de la luz. La velocidad con la cual se mueve la onda verde es la velocidad de la luz. La velocidad con la cual se mueve la onda roja es la velocidad de la luz. Todas son la velocidad de la luz, ¿ok? Entonces, ¿por qué el cielo es azul? Sabemos que la luz blanca, cuando incide en un prisma, se divide en todas las luces que lo componen. Lo componen la rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. ¿Ves? En esta otra gráfica también los colores fronteras son rojo por arriba y violetita por abajo. ¿Alguien sabe por qué el cielo es azul?
¿Alguna vez se han preguntado por qué las hojas de los árboles son verdes? ¿Por qué tu chompita es roja? ¿Será roja? Pero iremos por partes. Primero, ¿alguien sabe por qué la velocidad, por qué el cielo es azul? Por lo siguiente. Mira, yo tengo el cielo lo voy a dibujar así. Lo que pasa es que en la Tierra, si esto es la Tierra, perdón, voy a dar otra vez, si esto es la Tierra, alrededor de la Tierra hay una cosa que se llama atmósfera, ¿no es cierto? La atmósfera está compuesta por varios gases y la atmósfera, chicos, funciona igualito que un espejito, que un prisma, refracta la luz. La luz es la composición de todas las ondas, ¿no? Entonces está viniendo desde el sol una onda color rojo, una onda color amarillo, una onda color verde y una ondita color azul. ¿Qué crees que pasa cuando viene la onda roja? Chicos, ¿lo traspasa directamente este prisma, este vidriecito, o es que le haces rebotar, los defracta? ¿Qué piensas? Lo pasa. ¿Por qué? Por sus características de frecuencia y de longitud de onda. Por esas características lo pasa directo. ¿Qué pasa con el amarillito? Cuando llega a la atmósfera, ¿lo pasa o rebota? Lo pasa. Por sus características propias de frecuencia y longitud de onda. ¿Por qué? ¿Qué crees que pasa cuando llega la luz verde? Pasa. ¿Qué dices? Exacto, Ángela, lo pasa. Y cuando llega la luz azulita, rebota. Y cuando por acá llega una luz azulita, rebota. Y por eso es que se van formando infinita cantidad de puntitos azules por ese rebote. Y por eso es que vemos la luz azul. ¿Este cielo azul es eterno en todo el día? No. ¿En la noche qué cosa es? En el atardecer antes de volverse noche. Rojo y anaranjado, ¿no ve? Justo en el atardecer. ¿Por qué? Porque la luz está incidiendo sobre la Tierra con un ángulo distinto a esa hora y en ese preciso momento. ¿Cuál rebota? El rojito. Por eso es que el cielo en el atardecer es naranjadito rojo, porque la manera como incide la luz es distinta, ¿ok? Entonces, yo estoy seguro que si pasáramos en este momento presenciales, me dirían, el cielo es azul porque es el reflejo del mar, es el reflejo del lago. No, es por esta razón, ¿ya? Y entonces acá les puse una gráfica que te explica esto, ¿ok? La luz roja, anaranjada, amarilla, verde, violeta. La violetita un poquito rebota, ¿no? Pero el azul rebota más, por eso es que el cielo es azul, ¿ok? Listo. Refracción de la luz es el fenómeno que de manera... a ver, pondremos esto. Listo. Entre la refracción tiene ciertas condiciones. Si un rayo de luz pasa por un medio a otro más denso, el rayo refractado se acerca a la normal. Bueno, acá tengo un rayo de luz. Acá tengo una línea normal a esta superficie. Normal significa que forma 90 grados. Entonces, con respecto a esta normal, el rayo que incide y el rayo refractado presentan esas características, ¿ok? Si un rayo de luz pasa de un medio a otro menos denso, el rayo refractado se aleja de la manera normal. Entonces, a veces esto es más grande, a veces esto es más pequeño, ¿ok? Si esto es menos denso y esto es más denso, ¿ok? La densidad del medio número 2 es más grande que la densidad del medio número 1, ¿ok? Esto es un poquito de teoría. Pero sobre todo los problemas, los conceptos se refieren a esto. La luz, cuando viaja en el vacío, viaja con velocidad c, mira, es la c,
300.000 kilómetros por hora. Por ejemplo, si yo te escribo esta ecuación famosísima, E es igual a mc al cuadrado. Chicos, ¿qué significa esta C? Sin miedo con el audio. Velocidad de la luz. ¿Qué significa esta M? ¿Qué crees? Masa. Correcto. ¿Y esta E? Energía. Exactamente. Por lo tanto, la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Esta fórmula es terriblemente interesante. Si yo tengo masa, esa masa un poquitito la puedo convertir en muchísima energía, porque tú ubicas que esto es 300.000, 300 millones. Poquita masa la puedo convertir en altísima energía. ¿Podría convertir energía en masa? De acuerdo a esta fórmula, sí. Quedaremos ahí ya en esa partita, porque es hartísimo para hablar. Entonces lo que quiero que te acuerdes es que cada vez que veas C, eso es velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el índice de fracción de una sustancia? La velocidad de la luz en el vacío es 300.000, 300 lo voy a poner, ¿ya? Cuando va a otro medio, digamos el agua, la velocidad tiene que ser un poco más pequeña, digamos 200. Entonces hay un concepto que se llama índice de diffracción de una sustancia, N. Ese N va a ser siempre igual a la velocidad de la luz, es una relación, es una división, dividido, esta C, entre la velocidad que tiene la luz en ese medio. En este caso, mi índice de fracción sería ¿cuánto? 300 sobre 200. 300 sobre 200, por supuesto, me sale n que valga 1.5. Siempre tiene que ser más grande que la unidad, porque acá abajo siempre va a ser más pequeño, ¿no? Arriba siempre va a ser más grande, 300. Abajo siempre es más pequeño que 300, por eso es que el n siempre es más grande que el 1, ¿ya? Siempre, siempre. Acá por eso te presento esa fórmula. Índice de fracción del medio es igual a la velocidad de la luz sobre v. Ahí iremos más rápido porque el tiempo pasa. Ah, y aquí te lo calculo para el agua. La velocidad de la luz en el agua es 225.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, el índice de fracción del agua es igual a 300.000, la velocidad de la luz normal, sobre 225.000 kilómetros por segundo. Es igual a 4 tercios. En el vacío, la velocidad de la luz es 300.000, ¿no? Entonces sería n para el vacío 300.000 sobre 300.000. N para el vacío vale 1, ¿no? Listo. El índice de fracción nunca puede ser menor que la unidad. El mínimo valor que puede tener es 1, aquí sería 1. Y después más grande que el 1. ¿Ya? Leyes de las de fracción. Tenemos dos. El rayo incidente es la normal y el rayo refractado se encuentran en un mismo plano, el cual es perpendicular a las superficies diffractada. ¿Qué cosa es un plano? Imagínate que esto es el rayo que incide, este es el rayo que se refleja, es diffractado, y esto es la famosa normal que forma 90 grados con la superficie de este otro medio, ¿no ve? Todos estos, este rayo, la normal y este otro rayo están sobre un plano, es decir, si hagas una hoja de papel, toditos estarían dibujados sobre esa hoja de papel. Eso significa que están en un mismo plano, ¿ok? La ley de Snell dice que, bueno, este texto lo vamos a obviar. La ley de Snell es esto, la formulita. N, índice de diffracción del cuerpo número 1, multiplicado por el seno de este ángulo, ¿verdad? Por el seno del alfa, digamos acá le pondremos, digamos que esto es alfa. Eso es igual, aquí le voy a poner N1 por seno del alfa es igual a este otro medio que tenga otro n, N2. Y el ángulo que forma este rayo con la normal que sea beta. Por lo tanto, N1 por seno de alfa es igual a N2 multiplicado por el seno de beta. Así más clarito la ley de Snell. Ya vamos a hacer problemas con eso. Te la presento ahí. Las de fracción lo han utilizado los médicos para fabricar lentes, ¿no? Cuando tengo un lente, lo que hace es que depende del tipo de lente. Cuando tiene esta forma, se llama lente divergente. Cuando tiene esta fórmula, se llama lente convergente.
Cuando viene un rayo de luz, lo que va a hacer el lente divergente va a ser diverger esos rayos de luz. Ya no los va a concentrar, los va a separar. En cambio, cuando tengo un lente convergente, cuando viene un rayo de luz, toditos se van a unir en un puntito. Por eso es que convergen todos los puntos, ¿ya? Es el que tiene más aprovechamiento dentro de la ciencia, dentro de la parte de la medicina, los lentes convergentes. A este punto se llama foco. Esto también tiene foco, pero es un foquito medio virtual. Mira, acá se juntan las líneas de manera imaginaria, esos haces de luz. Y este punto le llamamos foco también, ya es un foquito así medio virtual, es el más real, ya. Pero ambos tienen foco, tanto el lente divergente como el lente convergente. Los elementos de una lente: centro óptico es el centro geométrico de un lente, los centros de curvatura, los dedos de curvatura y el eje principal. Bueno, con una gráfica es mejor explicarte esto. A ver dónde está. Foco y distancia focal. Bueno, acá te explicaré. A ver, perdón, ¿cuáles eran los conceptos que teníamos acá? Centro óptico. Centro óptico es esto. Tienes un lente. Vemos con amarillito mejor. Tienes un lente. El centro óptico es el centro geométrico del lente. Centro óptico. Los centros de curvatura es que acá para fabricar esta partecita, te ubicas que he hecho un círculo. Esto es ya el centro de curvatura, sería esto, C1. Pero para hacer esta otra partecita, acá he tenido que tomar el compás y hacer otro centro, ¿no? Centro óptico número 2. El radio de curvatura S son estos. Desde acá hasta acá, un radio 2. Y desde acá hasta acá, un radio 1. Esos son los radios de curvatura. El eje principal es este eje, sobre el cual está el centro óptico y los centros de curvatura, ¿ya? Los elementos del... ¿Qué cosa es el foco? Es donde se unen todos los haces de luz, ¿ok? Que han sido refractados por el lente. En este caso, convergen en ese punto. La distancia focal es la distancia desde el centro óptico hasta el foco. Eso es distancia focal y se le denomina con F minúscula, ¿ya? Generalmente se le escribe así. Hay foco y distancia focal en un lente divergente, perdón, sí, pero son medio imaginarios, ¿no? Pero sí existen, ¿ok? La construcción de imágenes, método gráfico, esto lo han hecho con biología, ¿no ve? Estaba viendo otra vez que están en el tema de biología, también en esto les hacen de acuerdo. Entonces, ¿cómo se divergen, cómo es que convergen los rayos de luz? Tenemos tres reglas. Se dibuja un rayo paralelo al eje principal, luego de atravesar la lente, se refracta y pasa por el foco principal. Segunda ley, un rayo luminoso que pasa por el centro óptico no se desvía. Los rayos luminosos que pasan por el centro óptico no se desvían. Un rayo luminoso dirigido hacia el foco no principal y que luego de atravesar la lente y refractarse se propaga paralelo al eje principal. Lo vamos a explicar con un problema, ¿ya? De manera mejor. Acá tengo. Cuando tengo un lente, sí o sí tengo que tener un objeto, ¿no? Este objeto y esta lente van a ocasionar que acá en el otro lado se forme una cosa que se llama imagen. Esta imagen se va a producir por los rayos de luz que inciden en el lente y que son refractados y que al refractarse forman la imagen de una manera particular en este otro lado, ¿ya? El objeto, ¿qué cosa es esta flechita desde aquí hasta aquí? ¿Por qué está aquí esta O? Esa O significa objeto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para dibujar esto es que cada punto de esta flechita lo tendríamos que dibujar y siguiendo las reglas que te he descrito hace rato y transportándolo acá, punto por punto, ¿ok? Pero generalmente no se hace eso. Generalmente el objeto que escogemos por temas didácticos es una flechita, porque es bien práctica la flecha. En la flecha vamos a elegir un puntito de la flecha, este punto, ¿ya?
y este punto lo vamos a dibujar al otro lado de la lente, y donde ese punto se refleje, ahí dibujo la imagen. Por ejemplo, ¿qué tal si el puntito se refleja acá? Entonces yo sé que la cabecita de la flecha está ahí, entonces voy a dibujar así mi gráfica, ¿no ve? ¿Qué tal si el puntito se dibuja acá? Entonces yo sé que la flecha está apuntando hacia abajo, ¿ok? Seguiremos las reglas. Primera regla, traza una línea paralela al eje. Cuando pasa por la lente se desdifracta y pasa por su foco. Así. Segunda regla, este puntito elegido, ¿no ve? Este puntito quiero ver cómo se refleja al otro lado de la lente. Haz pasar por el punto que has elegido un rayo de luz. Y también que pase por esta cosita que se llama el centro óptico. Cuando pase por el centro óptico no se deforma, no se desvía, y donde se junten esos dos puntos, ahí se forma tu puntito y ahí formas la imagen. Otra vez, mira, yo de esta flechita voy a elegir un punto. Este punto va a ser la cabecita de la flecha. Primera ley, dibuja una línea paralela al eje principal. Cuando pase por la lente acá al medio, se quiebra, se refracta, y esa refracción sí o sí tiene que pasar siempre por el foco, ¿no? Segunda ley, agarra el puntito que has elegido, haz pasar por ese punto un haz de luz, que pase ese haz de luz por el centro óptico, que es este, no se deforma, no se refracta, pasa igualito, y acá donde se unen los dos puntos, ahí dibujas esto que se llama imagen. Este se llama objeto, este se llama imagen. Listo. Dibujemos. Un rayo de luz que pasa paralelo al eje principal, se refracta, pasa por el foco y dibujo esa línea. Segunda línea. Un rayo de luz que pasa por el punto que elegiste, centro óptico, no se desvía, y acá se juntan las líneas. Acá dibujo esto que se llama imagen, ¿ok? El lente divide en dos el espacio, una parte virtual donde es el objeto y otra parte real donde se forma la imagen, ¿ya? Por tanto, este objeto es real, es invertido y es un poquito más pequeño que la imagen, ¿no? Es el famoso caso B. Cuando el objeto está más allá del doble de su distancia focal, la imagen es real, invertida y más pequeñita, ¿ok? La distancia focal es esta, está más lejos de su distancia focal, por eso cumple este caso B, ¿ya? Siguiente, mira, tengo otro objeto, tengo un lente convergente, tengo el foco, tengo el doble de la distancia del foco. ¿Qué pasa? Trazo una línea paralela al eje principal. Cuando llega al lente se quiebra, se refracta, pero sí o sí tiene que pasar por el foco. Segunda línea, pasa por el punto de la flechita y por el centro óptico y no se refracta. Acá se juntaron, acá por lo tanto se forma mi imagen. ¿Ok? Ahí está la cabecita y la cabecita del otro está allí. Esta parte es virtual y esta parte es real. Estoy en el caso de cuando el objeto está entre el F2 y F, es decir, el doble del foco principal y el foco. La imagen es real porque está este lado, es invertida cabeza abajo y de mayor tamaño y más lejos que 2F. ¿Ves? Acá se formó. Tal cual los casos que te han enseñado. Acá te pongo el caso A, B, C, D para que los vayas estudiando, ¿ok? Ahora, esa manera que hicimos, resolvimos el problema, es una manera gráfica. Si pusiésemos una clase presencial, yo les daría una hoja y harías el esquema, te sale así, bonito, ¿ya? Pero más nos sirve la parte analítica. Para la parte analítica tenemos unas ecuaciones, ¿ya? La ecuación de la parte analítica es la ecuación de Gauss, que me vincula la distancia focal, que es desde el centro óptico hasta el foco, me vincula la distancia del objeto, que es desde el objeto hasta el centro óptico, se llama distancia del objeto, me vincula esto que se llama la distancia de la imagen, porque sería donde se forma la imagen, ¿ok? Y aquí esto le llamamos la distancia del objeto, ya que es lo mismo que esto. Entonces, ahí tengo ya la terminología. Y hay otra, bueno, esta es la ecuación de Gauss. Hay una ecuación del fabricante de los lentes, que es esta. Te lo voy a explicar con un problemita. Y como vemos,
te das cuenta, nuestros ojitos son como una lente convergente. Cuando un objeto se refleja por la luz, como es una lente convergente, es el caso en el cual la imagen sale invertida. Dentro de tus ojos ves todo cabeza más abajo. Pero esa visión, esa imagen va por tu nervio óptico y va a tu cerebro. Tu cerebro le da la vuelta a la imagen y tu cerebro sabe que el arbolito está derecho, erguido, ¿ya? Pero acá se forma una imagen al revés, pues por las condiciones características establecidas de tu lente convergente que le llamamos ojito, ¿no? Acá no hay luz, funciona igualito que el experimento de Newton. Es el principio por el cual funcionaron también las primeras cámaras, ¿no es cierto? Lo mismo, cuarto oscuro, había una lente a la cual penetraba la luz así por una pequeña rendija y se formaba acá una imagen al revés. Acá y atrás ya ponían una placa y sobre esa placa imprimían las primeras fotos que se han conocido en la historia, ¿no? O sea, así vemos. Ahí tengo los otros casos y acá tengo el microscopio. Y esa parte del microscopio igual se las voy a pasar, ¿ok? Espectro electromagnética. Lo que pasa es que las ondas electromagnéticas, igual que la luz, tienen su única diferencia es que cuánto es la longitud de la onda y cuál es la frecuencia de la onda. Todas estas ondas son ondas electromagnéticas. Y si las ordenamos por frecuencia y por longitud de onda, tengo estas ondas, ¿ya? Ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Toditas estas son ondas electromagnéticas. Toditas estas, su composición es lo que se llama espectro electromagnético. De todo el espectro electromagnético, ¿qué cosa podemos ver? Si todo esto es el espectro electromagnético, nosotros podemos ver esta partecita, nomás una parte muy pequeña, muy reducida, minúscula, a esa parte que nosotros podemos ver, que le llamamos luz visible. Acá en nuestra luz visible están todos los colores que tú conoces, ¿ok? El azul, el verde, el naranjado, etcétera, ¿ya? Las otras no las puedes ver. ¿Tú crees que puedes ver rayos gamma? No. Pero existen, ¿no ve? Existen, pero no los puedes ver. Si los percibes de alguna otra manera, ¿no ve? Los rayos X puedes ver, no. Ondas de radio, ¿puedes verlas? Por supuesto que no. No nos asustaríamos si podríamos ver tantas ondas que viajan en este momento por tu cuarto, por la calle, ¿no? Lo que podemos ver es la luz visible. ¿Te acuerdas que en la luz visible había dos extremos que estaban en la frontera? ¿Alguien se acuerda cuáles eran los colores que estaban en la frontera en el arco iris? El rojo y el lila. Exacto, muy bien. Y nuestro compañero también sabía el rojo y el lila. Lo voy a poner como azulito ya. Si estás por debajo del rojo, ¿qué crees que se llama la onda electromagnética que está por debajito del rojo? ¿Infra qué? Infrarrojo. Exacto, y ves, por eso se llama infrarrojo, porque está por debajo del rojo. Y este infrarrojo tiene su historia bien bonita. Enseguida te la cuento, ¿ya? Ahora, si tienes algo que está por encima del violeta, ¿qué le llamarías? Ultravioleta. Exacto, ¿ves? Por eso es que se llaman así. ¿Puedes ver los rayos ultravioleta que emite el sol? No, pero te hacen daño a tu piel, ¿no ves? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Puedes ver los rayos infrarrojos? Por supuesto que no. ¿Dónde se utilizan los infrarrojos? Cuando coges tu control de tele, el rayo que emite y que incide en tu telecita es un rayo infrarrojo. Cuando te paras esas puertas automáticas,
Llegas y de repente, por arte de magia, se abre. Lo que pasa es que estás cortando una onda infrarroja y entonces detectan que se ha cortado porque tú pasaste por ahí, entonces se abren las puertas, ¿ya? Y entonces para eso utilizamos el infrarrojo. ¿Cómo alguien se ha dado cuenta del infrarrojo? Lo que pasa es que ha habido un investigador, se me ha ido el nombre, y dijo, a ver, voy a replicar el experimento de Newton. Haré refracción de los rayos del sol y por lo tanto haré que se separen por colores. Y acá en su cuarto oscuro los dividió, se ha creado un mini arcoíris. Amarillo, azul, verde, etcétera, ¿ya? Y dijo, como estos colores son distintos, yo creo que deben de tener temperatura distinta. Y entonces acá colocó un termómetro. Un termómetro acá, un termómetro acá y un termómetro acá. Y después se salió y dijo, a ver qué pasa. Pero descuidado, colocó un termómetrito acá. Y dijo, bueno, ahí que se quede el termómetro y no pasa nada, ¿no? Porque como no hay luz ahí, no creo que se dañen, no creo que pase nada. Estos de repente se dañen porque las temperaturas que alcanzarán, ¿cómo serán? Y dejó todo un día así, ¿no? Las temperaturas que alcanzaron y este al final no había mucha diferencia. Sí había diferencia, pero una cosa grande no. ¿Dónde hubo la diferencia? Acá. Este se calentó hartísimo, entonces, ¿qué pasó? Se preguntó entonces. Concluyó algo lógico. Acá debe haber un cierto tipo de onda, pero esa onda yo no la veo, porque mis ojos, de acuerdo a la evolución que tengo, solamente están capacitados para ver estos colores. ¿Existen otros colores? Por supuesto que sí, pero eso ya no los veo. Entonces acá debe haber algo, dice. Y por eso le bautizó a este tipo de onda una onda infrarroja, porque lo detectó que estaba por debajo del ojo. Y es el famoso infrarrojo. Pero avanzó la tecnología y no habían habido solamente esas, ¿no? El infrarrojo calienta, pero una onda que tiene una longitud de onda un poquito distinta calienta más. Y ahí nació el microondas, que igual tiene todo su tema, ¿no? No les voy a contar esa historia porque después no terminamos nunca. Y las ondas de radio. Por ese otro lado tenemos que rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. De manera general, estas que están acá no es que hagan mucho daño, no hay que tener así cuidadito con alguna cosa, pero no es que sean muy dañinas. ¿Cuáles sí? Estas son medio peligrosas toditas, ¿no? Son bien fuertes. ¿Cuál es la diferencia entre estas y estas? Aquí no sé si notas en la gráfica, la frecuencia de estas y por ende su longitud de onda es así. Frecuencias bajas. Pero conforme te acercas a la derecha, la frecuencia aumenta, ¿no? Entonces, mientras la onda electromagnética tiene frecuencias altísimas, ahí son peligrosas, ¿no? Rayos gamma. El rayo gamma sí existe. No es una cosa de fantasía de los de Hulk, existe esto, ya es peligroso. Rayos X igual, hay que tener mucho peligro, ¿no? Y está participando, ustedes saben que soy ingeniero civil, en la construcción de un cuartito de rayos X, entonces hemos tenido mucho cuidado, es peligroso manejar esto, ¿no? Pero sí es práctico, es una belleza igual entender qué es el rayos X, ¿ya? Estas no tanto, ya las ondas de radio, microondas igual hay que tener cuidado, ¿no? Calientan, pero digamos no son muy complicadas, ¿ya? Seguiremos. Preguntas, a ver, aunque la naturaleza exacta de la luz sin miedo, ¿ya? Es aún desconocida, consideramos que tiene características corpuscular ondulatoria, A y B, ni A ni B, aleatoria. ¿Cuál dices? Sin miedo. Corpuscular ondulatoria o ambas. Sí, inciso C. Inciso C, Stephanie, correcto, Y, ambos. y sí, no sé, no sé. Segundo. ¿Listo, sé? Exacto, muy bien, muchachos. Y señorita, la luz del objeto aparece azul. Un objeto azul aparece azul a nuestros ojos debido a que refleja la luz azul, absorbe únicamente la luz, refleja los colores respecto del azul, absorbe la luz blanca, depende de la marca del material. Yo te responderé eso, ¿ya? Si tienes tu chompita que es azul,
¿Qué crees que pasa cuando viene una onda, un color rojo? ¿Lo traspasa o se bota? Lo traspasa. La Exacto. ¿Qué crees, señorita, si viene una luz amarilla? ¿Traspasa o se bota? Lo traspasa. El verde lo traspasa. ¿Cuál se bota? El azul. Y ese azul llega a tus ojitos y por eso ves azul. Pero esto será azul, no sabemos. Lo que sabemos es que su configuración se bota el azul. ¿Qué tal si tu chompita es naranja, amarillita? ¿Cuál se bota? El amarillo. Y a tus ojitos ves amarillo. Y aquí está la pregunta difícil. Si tu chompita es blanca, ¿cuál se bota? Todos los colores menos el azul. Muy bien. Todos los colores, incluyendo el azul. ¿Por qué? Porque la composición de todos es el blanco, ¿no? Toditos se botan. Y cuando tu chompita es negra, ¿se bota alguno? No, Ni uno. ni uno. Por eso es que es negro. En un día caluroso, ¿cuál eliges para usar? ¿Una chompita, una polera blanca o una polera negra? blanca. Blanca. Exacto, señoritas, porque se bota todo. Y en cambio, cuando te pones negra, te ubicas que te fatigas porque toda la luz traspasa y caluroso, ¿no ve? Ya saben. Un objeto es azul y permanece debido a que refleja la luz azul. Listo. Acá los lentes, vamos a hacer rapidito, ¿ya? Lentes, lentes, convergente, divergente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarra los lentes y hace que, por ejemplo, acá los divergen, mira. El lente es divergente y diverge las luces. Y demuestra eso. Ese es el divergente, radio, etcétera. Y ese es otro tipo de. Entonces ahí tengo el convergente, mira. Converge los haces de luz, rayos de luz. Y ahí calcula el foco, etcétera. Otro lente convergente. Ese es divergente, diverge los rayos de luz, ¿ya? Eso lo pasaremos así nomás, por favor. Algunas ondas son llamadas mecánicas porque requieren para propagarse. ¿Qué cosa? ¿Quién se acuerda la anterior semana? Energía, periodo, longitud de onda, frecuencia o un medio elástico. ¿Qué cosa necesita una onda mecánica? Un medio elástico. Si no hay medio por el cual se propaga, no se propaga. Esa es la característica de la onda mecánica, ¿ya? Un objeto azul permanece en unos ojos debido a que... ¿Cuál eliges? La A. Exacto, la refleja la luz azul. El ojo está capacitado para ver todos los siguientes colores del espectro de luz blanca, excepto cuál. ¿Cuál no puedes ver? La Correcto, el infrarrojo no puedes ver. El rojo sí puedes ver, el azul puedes ver, el violeta puedes ver. Si sabes que las siguientes ondas viajan a la velocidad de la luz, excepto cuál. ¿Cuál de estas no viaja a la velocidad de la luz? las ondas sonoras. Correcto, Rafael. Porque hemos visto que esta es una onda electromagnética. Estaba dentro del espectro de electromagnético. Los rayos X también es onda electromagnética. Los rayos infrarrojos también. Las ondas de TV, toditas esas viajan a la velocidad de la luz. La onda sonora, el sonido no viaja a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad del sonido? ¿Se acuerdan? Es 340 metros sobre segundo. Las ondas sonoras viajan a esa velocidad. En cambio, la velocidad de la luz, ¿cuánto es? Es 300.000. Ni siquiera metros, es kilómetros. Sobre rapidísimo, ¿ya? En cambio, esto, humilde 340.
Y correcto, son respecto a la luz. Esto les voy a pasar ya. De las siguientes ondas electromagnéticas, ¿cuál tiene mayor longitud de onda y más baja frecuencia? Esto lo entenderemos con esto. Longitud de onda es el tamaño desde acá hasta acá, ¿no? Te das cuenta que acá la longitud de onda es grande. Acá la longitud de onda es pequeñita, ¿no? Pero la frecuencia aquí es grande y acá la frecuencia es pequeña. Acá la longitud de onda es grande, no, lo haremos con verde. Longitud de onda es grande y la longitud de onda acá es pequeña. Cuando la longitud de onda es grande, la frecuencia es pequeña. Cuando la longitud de onda es pequeña, la frecuencia es grande. ¿Ok? Acá nos dice, de las siguientes ondas electromagnéticas, ¿cuál tiene mayor longitud de onda? Las que están a este lado. ¿Qué dices? Las de radio. Exacto, porque son las que están más a este extremo, ¿no? Y las de radio son. Ahí está. ¿Ok? ¿Cuál es el valor aproximado de la velocidad de la luz en el vacío? 3 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 8, 1.5 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 6. ¿Cuál es? Inciso La B. B. Correcto, 3 por 10 a la 8, ¿no? Muy bien. 2. ¿Qué sucede con la velocidad de la luz cuando pasa de un medio menos denso a un medio más denso? Por ejemplo, del aire al agua. ¿Aumenta su velocidad, disminuye, permanece igual, se detiene? ¿Cuál? Disminuye. Correcto, muy bien. Disminuye. ¿Qué tipo de lente es más delgado en los bordes y más grueso en el centro? ¿Cóncavo, convexo, bicóncavo, plano? ¿Cuál? Convexo. Convexo es el La B. B. Todo era B, ¿no? Entonces ahí está. Dejar de compartir. Entonces, ¿qué dice? Mi pregunta. Dice lo siguiente, le ponemos acá solución. Solución. Listo, la pregunta dice lo siguiente. La velocidad de la luz en el agua es esta. Con eso determina el índice de diffracción en el agua. La velocidad de la luz en el agua es 225.000 kilómetros por segundo. ¿Cuál será el índice de diffracción de la luz en el agua? Entonces me recuerdo mi fórmula. El índice de diffracción es igual a velocidad de la luz en el vacío, C, sobre la velocidad en el medio. Por lo tanto, el N para el agua, el índice de diffracción para el agua, va a ser igual a C. C, ¿cuánto vale? Vale 300.000 kilómetros cada un segundo. Esa es su velocidad, ¿ya? Y abajo, en el medio, en el agua, la velocidad de acá nos dice 225.000 kilómetros sobre segundo. Entonces, obviamente, se va kilómetro con kilómetro. Por favor, me ayudan con la calculadora. ¿Cuánto es N, índice de diffracción para el agua? 300.000 sobre 225.000. ¿Cuánto te sale eso? ¿Están de acuerdo? 1.33. Sí. Muchas gracias. Sí, correcto. Con 2 decimales. Muchas gracias, señoritas. Es bueno que practiquen así. Te ayudas con tu calculadora, te das cuenta de varias cosas, ¿ya? Entonces, solución, siguiente problema. Esto me faltó copiar. Entonces, el índice de fracción de cierto diamante, es decir, que acá tienes un diamante, la luz va a entrar por acá, luz, se va a quebrar, se va a defractar, ¿ok? El índice de fracción del diamante es 2.42, o sea, aquí ya te dan el N, mira, N del diamante es igual a, día, le voy a poner ya, es 2.42, o sea, que tienes el N. Calcular a qué velocidad viaja la luz en este medio, o sea que en el diamante, más lento que el 300.000, ¿no ve? Entonces, ¿cómo hacemos? Me voy a mi fórmula, yo sé que N es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que le llamamos C, sobre la velocidad de la luz en el medio. Ya tengo N, ya tengo C.
despejo V y ya está. Como el V está dividiendo, pasa frente a multiplicar, acá se queda C y el N pasa a dividir. Es decir, intercambian de posiciones, ¿no? Y entonces reemplazo mis valores y ya está. Para controlar que estoy haciendo bien, ese V me tiene que ser más pequeño que el 300.000, ¿no ve? C me vale 300.000 kilómetros por segundo. Esta velocidad de la luz te la tienes que memorizar ya. Y abajo el N vale para el diamante 242. Por lo tanto, ¿esto cuánto saldrá? Y te va a salir en kilómetros por segundo porque no se van las unidades, ¿no? Y es lógico, la velocidad tiene que salir de eso, ¿ya? ¿Cuánto te sale, calculadoras? 193.97. 123.000. Perdón, 123.97. ¿Así? Sí. ¿Qué te parece ponerle con dos decimales? 123.966,94. ¿Qué cosas? Kilómetros sobre segundo. Ese punto que has leído es un punto decimal. Digo, de separación de miles, no es decimal, ¿ya? Por lo tanto, indicaba cuáles son miles, millones, ¿ya? Si se dan cuenta, generalmente en las calculadoras la coma es separación de miles y el punto es punto decimal. No hay que hacerle mucho caso a la coma, pero depende, a veces lo configuran de otra manera, ¿no? Se puede cambiar eso. Pero ¿cómo te das cuenta cuál utilizar sí y cuál no? Haz a ver esto. 1000 punto, no, 22.300.56, abre nota en tu calculadora y pon enter. Igual, te sale 22,300.56. Entonces ya tienes que darte cuenta que la coma no les es caso, el punto es el decimal, ¿ya? Perdón, ingeniero, ¿podría repetir la cifra? 120, ya para que lo pongas en tu calculadora. Sí, sí, sí. A ver, 22.300.56. Y ahora aprieta enter o igual. Y te sale 22,300.56, ¿no? 223,56. ¿No ve? Pero te sale con punto decimal o no. Punto. Y después la coma. No. Solamente te sale el punto. ¿Cuándo sale el punto? Ya. Entonces deben tener otras calculadoras ustedes mejor. En la mayoría de las calculadoras que están admitidas para el examen, sale punto y coma. Por eso es que es importante que ya se compren las calculadoras para el examen, ¿ya? En algunas sí, las más modernas ya le han obviado ese punto decimal porque da pie a confusiones. Pero entonces esta parte ya no habría problemas, ¿no? Así se calcula. Y está bien si acá, mira, te salió 300.000 y acá te salió 123.000. Está bien, ¿ya? O sea que es más lento en el diamante. Siguiente pregunta. Esto ya es con ley de Snell. Un rayo de luz entra al agua y se quiebra, se defracta, ¿no? Como se muestra en la figura, calcular el ángulo tita. Entonces yo tengo esto. Yo sé que esto es aire y el n del aire es 1. Me dan de dato. Yo sé que esto es agua y el n del agua es 4/3. Aparte me dan el angulito que forma con la normal el rayo que incide, que me vale 53. Pero yo no sé con qué rayo se refracta. Ese tita yo no sé. Entonces, ¿qué hago? Acá le pondré solución. Le estoy poniendo solución para que te ubiques qué cosas te dan y qué cosas te piden. Solución. Eso es, ¿ya? Entonces, obviamente, la ley de Snell es esta, que te la he presentado en las diapositivas, ¿no? Poniéndolo más clarito, sería N1 multiplicado por el seno del ángulo alfa 1 es igual a que el N2 por el seno del ángulo alfa 2. Así de facilito. ¿Qué cosa es el N1? Esto diré que es el N1 y por lo tanto este es el ángulo 1. El N1 me vale 1 por seno, el ángulo que forma
el zayo con la normal es 53 grados. Y eso es igual a el N2, este es el N2 y este es el ángulo 2. 4/3. Y el seno del ángulo tita, que yo no sé. Y listo, eso nomás es. El 3 está dividiendo, pasa al frente a multiplicar. El 4 está multiplicando, pasa al frente a dividir. El 1 por seno de 53 queda seno de 53 nomás, ¿no? Y eso es igual al seno del tita. A veces nos hacemos harto, nos complicamos con ese despeje. Por tanto, lo voy a hacer paso por paso, ¿ya? Para que esté bien clarito. Le doy la vuelta, no pasa nada al darle vuelta. Seno lo pongo acá. Acá se queda 3 sobre 4 y seno de 53. Si quiero que se quede solito el tita, este tita se queda solo y el seno pasa como arcoseno, ¿no ve? Pero te lo voy a colocar seno a la menos 1 para que te des cuenta facilito que hay que hacer en la calculadora, ¿ya? Corchete. 4 sobre 3, seno de 53 y cerramos corchete. Tita es igual a, por lo tanto, te dicto, a ver, atentos con la calculadora. Les voy a dictar con la calculadora oficial, ¿no ve? Con la que está habilitada para el examen. Puedes hacerlo paso por paso, pero mejor de una. Mira, haz shift seno. Abrí paréntesis. Te salió seno a la menos 1, ¿no ve? Shift seno, te salió seno a la menos 1. Abres paréntesis. 3 por seno de 53 dividido 4. Si esas paréntesis, igual. ¿Cuánto te sale? 36,79. Correcto. 36,79. 36,80 Sí. grados. Listo, eso es. Si alguien se perdió, les dicto otra vez, ¿ya? Con la calculadora oficial. Primero shift, luego seno. No es los dos al mismo tiempo. A veces pensamos que es como el celular. No, primero con un dedito shift, con el mismo dedito seno, abrir paréntesis. 3 por seno de 53 dividido 4. Cierras paréntesis y listo. 36,80. ¿Ok? Así de facilito se hace. Siguiente. Si tienen dudas en cualquier momento me paran nomás. Igual es ley de Snell esto. En la figura mostrada calcula el ángulo tita. Y ya. Bien parecidos los datos, pero tenemos variación, ¿ya? Esto lo vamos a poner acá nomás para que aprovechemos la gráfica y resolvamos acá mismo, ¿ya? Solución. Es lo mismo, solamente estamos cambiando de dato, ¿no? La ley de Snell me dice lo siguiente. N1 seno del alfa 1 es igual a que N2 seno del alfa 2. Esto es igual así. A ver, esto lo ponemos aquí. Listo. N1, que sea todo esto N1, ¿ya? Todo esto que sea N1, alfa 1. N2, alfa 2. Ah, bueno, ahí ya te dan, ¿no? N1, este dice raíz de 2. Seno, el ángulo es 45 grados. Y acá el en 2 me vale 5 sobre 4. Y el seno es de tita. Listo, entonces la pregunta es la misma. Hallar tita. Alguna vez te dirán hallar n, ¿no? Y de repente den el ángulo. Y entonces despejo. El 4 está dividiendo, pasa frente a multiplicar. Por lo tanto se vuelve 4. El 5 está multiplicando, pasa frente a dividir. Acá es 5. Raíz de 2 por el seno de 45. Y es igual al seno de tita. Oh, perdón. Seno de tita. Eso ya. Le damos la vuelta. No nos complicamos de hacer paso a paso. A veces quieres hacer muy rápido y te confundes en alguna cosa. Mejor hacerlo paso a paso, ¿ya? Yo algunos datos sí lo voy a hacer rápido porque el tiempo de repente nos esté comiendo. Listo. Entonces tita se queda. Seno pasa como seno a la menos 1, arcoseno. Acá me sale 4 raíz de 2 sobre 5 por el seno de 45 grados.
te dicto para tu calculadora y que lo hagas de una, ¿ya? Esto sería bueno que hagas lo siguiente. Shift seno. Abrí paréntesis. 4 por raíz de 2 por seno de 45. Dividido 5. Si esos paréntesis ya está. 53,3. ¿Estás de acuerdo? Sí, está correcto. Sí. Muchas gracias. 53,13 grados. Lo haremos mejor letra para que todos estén sin problemas. 53,13. Eso es igual a. Esto lo ponemos así. Pan. Y listo. Eso es. Siguiente. Una lente convergente. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya es otro tema, ¿ya? Solución igual no es difícil. Solución. Perdón, las 23. Vamos a hacerlo rápido. Ya nos quedan dos problemitas más. Una lente. Un objeto está a 40 centímetros de una lente convergente de 8 centímetros de distancia focal. ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? ¿Qué cosa es esto? La formación de imágenes. Pero ya no quiero de manera gráfica, quiero de manera analítica. De manera analítica definió esa formación de imágenes Gauss con esta ecuación, ¿no ve? Ahí está la ecuación, te la presento y te la explico rápidamente. Tengo un lente, este lente puede ser convergente o divergente, ¿ok? Voy a tener el lente, voy a tener el objeto. La distancia desde el centro óptico, que es el centro de acá, hasta el objeto, esto le llamamos distancia del objeto. Mi pregunta va a ser, ¿dónde se forma la imagen? La imagen en este caso se forma acá, ¿no? Desde acá hasta el centro óptico, esto le llamamos distancia de la imagen. Gauss me relacionó esas medidas y también tengo que incluir el foco. El foco es donde convergen todos los rayos que inciden, que se refractan, ¿no ve? Desde el foco hasta el centro óptico, esto le llamo distancia focal F, ¿ok? Y eso te explico acá. La ecuación de Gauss me dice que 1 sobre la distancia focal es igual a que 1 sobre la distancia del objeto sobre 1 más distancia de la imagen, donde F es distancia focal, DO es distancia del objeto y D es distancia de la imagen DI, ¿ok? Los valores de F, de D y de DO y DI son los siguientes. F es positivo la distancia focal cuando el lente es convergente. Cuando el lente es divergente le pones negativo. Lo vamos a entender con el problema, ¿ya? Distancia del objeto siempre es positiva a menos que se analice más de un lente. Y en nuestro curso básico nunca vamos a analizar dos lentes. Un lente más que suficiente. Por lo tanto, la distancia del objeto siempre va a ser positiva. La distancia de la imagen es positiva si la imagen se forma en el lado opuesto donde está el objeto. O sea que si es aquí, la distancia de la imagen te va a salir positiva. Si la imagen se forma acá, la distancia de la imagen te va a salir negativa. ¿Ok? Entonces nos iremos a este caso. Nos haremos una gráfica pequeña para entender el asunto. Tengo acá el eje. Tengo una lente convergente, me dice. Entonces, si es convergente, tiene esta gráfica. ¿Ya? Un objeto está a 40 centímetros de una lente convergente. O sea que el objeto, aquí está, que es una flechita, está a 40 centímetros de esto. Esto se llama distancia del objeto, es igual a 40 centímetros. De 8 centímetros de distancia focal, o sea que la distancia focal, aquí está el foco, esta distancia desde acá hasta acá es la distancia focal F, y F ¿cuánto vale? F vale 8 centímetros, la distancia focal vale 8 centímetros. ¿A qué distancia de la lente se formará la imagen? O sea que me piden la distancia de la imagen. Mire, ya tengo el foco, ya tengo la distancia del objeto, me falta la distancia de la imagen. Y generalmente es lo que te piden. 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Listo.
Y reemplazo valores y ya está. 1. Foco. ¿Cuánto vale el foco? 8 centímetros. Eso es igual a. Antes de irme, me fijo este 8, positivo o negativo. Me voy acá. Le dice positivo cuando el lente es convergente y negativo cuando es divergente. El lente es convergente, te dice. Por lo tanto, positivo. Este valor es positivo. Siguiente. 1. Distancia del objeto. ¿Cuánto es la distancia del objeto? 40 centímetros. Acá le pongo 40. Ahora, este valor será positivo o negativo. Acá veo. La distancia del objeto siempre es positivo a menos que tengamos más de un lente. Es solamente un lente, ¿no ve? Por lo tanto, esto ponle igual positivo. Más la distancia de la imagen. La distancia de la imagen, yo no sé nada, me va a salir automáticamente su signo, ¿ya? Entonces acá me sale 1/8. 1 sobre 40 pasa al frente con signo negativo, ¿no? Entonces me queda acá 1 sobre 40. Y acá eso es igual a 1 dividido de i. Listo. ¿Saben sumar fracciones en la calculadora? Súmamelo. 1/8 menos 1/40. ¿Cuál es la tecla para sumar fracciones? La tecla ABC. Ahí el 7 ubica el 7, andate 1, 2, 3 teclas y ahí ves una tecla ABC, ¿ya? Para los que no sepan sumar fracciones. 1 ABC 8 menos 1 ABC 40. ¿Eso te sale cuánto? ¿Estás de acuerdo? ¿Un décimo? Y eso es igual a... Correcto. Muchas gracias. 1 distancia de la imagen. Listo. Y está. Despejo distancia de la imagen. La manera más fácil de despejar es que esto sube y esto sube. Y no se afecta nada en esto, ¿ya? 10 y acá DI sobre 1 se queda DI nomás. Por lo tanto, la distancia de la imagen es igual a ¿qué cosa? 10 centímetros. Y ya está resuelto el problema. Como te salió positiva, ahora ¿dónde lo dibujo? Acá te dice, ¿no? Si sale positiva, se forma en el lado opuesto a donde está el objeto. Es decir, que acá va a estar la imagen, distancia de la imagen. Vas a dibujar desde acá hasta acá 10 centímetros y acá dibujas la imagen, ¿ya? Esa es la distancia donde se forma. Siguiente. Igualito, pero ahora te pide más datos, mira. Solución. Determina la posición y el tamaño de la imagen dada por una lente divergente. Entonces ya nos anotaremos, ya no haremos esquema, ¿ya? Datos. La lente es divergente. Lente divergente, ya no es convergente. Determina la posición y el tamaño de la imagen dada por una lente divergente de 18 centímetros de distancia focal. Distancia focal es igual a 18 centímetros. Un objeto de 4 centímetros de altura. El objeto tiene una altura de 4 centímetros. Eso lo vamos a dejar al final, ¿ya? Si toma una distancia del lente, el objeto está a una distancia del lente, o sea que te dan distancias del objeto. ¿De cuánto? De 27 centímetros. Aquí ya le pondremos al final la altura del objeto es igual a 4 centímetros. HO, que sea la altura del objeto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Mira, tengo foco y tengo distancia del objeto. Podría encontrar distancia de la imagen, ¿no? Ya tengo los valores. Me voy a mi formulita. Acá está mi famosa fórmula. No está acá. La traeremos de acá, ¿ya? Mi ecuación. Traeré esto. Esto. Ahí está mi ecuación. Los criterios también voy a traer, ¿ya? Los criterios son estos. A ver, acá está. Ahí está. Mi ecuación famosa y los criterios, ahí están.
Primero voy a encontrar la distancia de la imagen, después me sirve esto. Esto es la que, ya lo tenía acá. Perdón, estoy haciendo dos veces el trabajo. Entonces voy con mi ecuación. 1 sobre distancia focal es igual a 1 distancia del objeto más 1 distancia de la imagen. Esto pues lo vamos a hacer con ojito. Así, esto y esto y esto. Entonces reemplazo valores. 1, la distancia focal es igual a 18. 1, distancia del objeto me vale 27. Más 1 sobre distancia de la imagen, es lo que yo no sé. Ahora me estoy olvidando. Distancia focal, positiva o negativa, acá es de viso. Y acá me dice que, lo voy a hacer un poquito más grande. F, cuando es un lente divergente, y fíjate que es un lente divergente, anótale como negativo, dice. O sea que esto pone menos. Ahora la distancia del objeto, leeré. Distancia del objeto siempre positiva, a menos que sean dos lentes. Es un lente, pues siempre positiva. Listo, de acá al espejo y ya está. Más abajito. El 1 sobre 27, bueno, esto se queda negativo 1 sobre 18. Quiero despejar distancia de la imagen. El 1 sobre 27 pasa al frente y pasa como negativo. 1 sobre 27, 1 sobre distancia de la imagen, es eso. Calculadoras. Negativo 1 ABC 18 menos 1 ABC 27. Sumando fracciones. ¿Estás de acuerdo? Negativo 5 sobre 54. Sí. Muchas gracias. Eso es igual a 1 sobre distancia de la imagen. Ya está. Para despejar la distancia de la imagen, le doy la vuelta, esto sube y esto también sube. Y no cambia nada. Y me queda así. Negativo 54 sobre 5 es igual a distancia de la imagen. Y está, eso es ya. Por lo tanto, la distancia de la imagen es igual a negativo 54 sobre 5. Lo puedo dejar como fracción, pero también le puedo dar un valor decimal, ¿no ve? La distancia de la imagen es igual a negativo 54 sobre 5, ¿cuánto es? 54 dividido entre 5 es igual a 10,8, ¿no? Entonces esto es 10,8, que es lo mismo que 10,80 centímetros. Ya tengo la distancia donde se forma la imagen. La imagen se forma a 10,80 centímetros. ¿Dónde es eso? Y mira que es negativa. ¿Qué pasa si la distancia del objeto es negativa? La imagen se forma en el mismo lado donde se encuentra el objeto. O sea que si acá está, acá lo ponemos, es un lente divergente. Acá está el objeto. La imagen se va a formar a partir de acá 10,8 centímetros. Y acá se va a formar la imagen. Y ahí es. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pedía? Determina la posición. Ya está. Negativo 10,8. ¿Qué tamaño tiene esa imagen? Para calcular el tamaño de la imagen, nos auxiliaremos de esto. La fórmula del aumento. La fórmula del aumento me dice que el aumento M es igual a negativo distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. A ver, veremos cómo es esto. M es igual a negativo distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Calcularemos para nuestro caso cómo sería. Negativo distancia de la imagen, ¿cuánto me sale? Negativo 10,80. Negativo
10,80. Distancia del objeto. ¿Cuánto me salía la distancia del objeto? Era 27. 27. Muchas gracias. Calcúlamelo. Bueno, negativo con negativo se me va a volver positivo, ¿no ve? 10,8 sobre 27. ¿Estás de acuerdo? 0,4. Sí. Muchas gracias. Entonces Sí. 0,4. Me salió positivo. ¿Qué significa que el M me sale positivo? Significa que tendremos una imagen derecha. O sea que es así la imagen. ¿Ok? Si me salía negativo este M, significa que la imagen estaba de cabeza. Listo. Entonces, esto, ¿qué me sirve para saber si es más grande o más pequeño el objeto? Si M me sale 0,4, 0,5, 0,8, el objeto, no, la imagen es más pequeña. ¿Ok? Si me sale M, 1, ¿qué crees que pasa con la imagen? Es del mismo tamaño que el objeto. Pero si M me sale 1,2, 1,5, 2, 4, la imagen es más grande. Ok, en ese caso me salió 0,4. ¿Cómo calculo la altura de la imagen? Así, mira. La altura de la imagen es igual a M por la altura del objeto. En este caso, la altura de mi imagen es igual a M 0,4 por la altura del objeto. ¿Cuánto valía? La altura del objeto valía 4 centímetros. 4 centímetros. Calcúlamelo. ¿Cuánto te sale 0,4 por 4? 1.6. 1.6. Centímetros. Y esa es la altura que va a tener tu imagen, ¿ya? Listo, chicos. Quedamos ahí.